en la plataforma y recordarles entonces que si tienen o si saben de compañeros que tienen problemas al ingreso de la plataforma, que por favor nos lo hagan saber casi que de manera urgente para poder como llevar estas inquietudes al jefe de programa. Dímelo. Mariana, Mariana está en turno y la señal no es muy buena. Entonces, no sé, yo ahorita le digo que le hable a usted y que le pregunte a ver. Sí, que porque digamos que hasta el martes teníamos, hasta el martes no, hasta el lunes de Pastoral nos habían enviado un correo y yo, digamos, diligencié el correo con los estudiantes que me habían hecho saber que tenían como problemas en conectividad y algo, porque la corporación, pues la universidad estaba buscando como estrategias, tengo entendido que algunos inclusive como que les han colaborado como con internet de pago y demás para poderse unir a la clase. Entonces, si alguno tiene inconvenientes de conectividad, que por favor nos lo reporte a mí o a algún otro docente para poder nosotros llevar como ese listado o hacérselo conocer al doctor Cristian Castillo para poder que él se lo haga saber también como al vicerrector de Pastoral, que es como el que está encargado de toda esta parte de afrontar como las dificultades tecnológicas que ustedes puedan tener. Listo. Entonces, Vamos, ahora sí, con gusto. ¿Ven las diapositivas? sí, profe. Listo. Entonces, niños, ¿quién me recuerda lo último que vimos en la clase pasada? Que está muy ligado con esta diapositiva. Profe, la verdad no recuerdo bien eso del estudio corte y el estudio caso control. Listo, no hay problema. Entonces, digamos que la clase pasada empezamos a mirar unas generalidades de los estudios epidemiológicos y empezamos a mirar que había una serie como de clasificaciones que nosotros les vamos dando a esos estudios epidemiológicos, que es bien importante que nunca se nos olvide en relación con esos estudios epidemiológicos, que hay una característica importante que es que esos estudios epidemiológicos, dependiendo del accionar de nosotros como investigadores, van a tomar dos caminos. ¿Cuáles son esos dos caminos que van a tomar? Si nosotros como investigadores vamos a generar una intervención para modificar la presencia de una enfermedad, es decir, para disminuir la presentación de una enfermedad o para incrementar la presentación de una enfermedad, esos estudios se conocen como estudios de intervención o estudios de ensayo clínico. Básicamente, estudios experimentales, estudios de intervención, ensayos clínicos, esos son los estudios en los cuales nosotros vamos a generar alguna intervención para modificar, principalmente, digamos que en nuestro campo nos interesa es modificar la presentación de alguna patología, disminuyéndola o incrementándola. En algunos casos, pues lo típico es disminuyendo la patología. Si nosotros no generamos ninguna intervención o ninguna manipulación para alterar como la presentación de esa patología, sino que simplemente observamos como el curso natural de la enfermedad, esos son lo que nosotros a grosso modo denominamos los estudios observacionales. Nosotros simplemente vamos a decir lo que está sucediendo, ¿cierto? Y que en ese decir lo que está sucediendo podemos empezar a hacer algunas comparaciones, pero nosotros no vamos a generar alguna intervención para modificar que esa enfermedad se presente más en un grupo o que un factor lo vamos como a alterar para que ese factor se convierta en un factor de riesgo, ¿cierto? Simplemente generamos o visualizamos los diferentes factores de exposición y la patología y vemos cómo es el curso natural. Entonces, esos estudios donde nosotros no generamos ninguna intervención para modificar la presencia de una patología son los estudios observacionales. ¿Qué adicionalmente hay que tener en cuenta? Que nosotros en estos estudios entonces podemos tener como dos intenciones. Una primera intención que es
simplemente contar lo que esté pasando. Decir, por ejemplo, la enfermedad se presenta en el 20% de la población, la enfermedad afecta más a los machos, la enfermedad se da más en clima frío, la enfermedad se da más en clima caliente, la enfermedad afecta más a alguna raza. Contar simplemente lo que está pasando, ¿cierto? Pero también podemos tener otra intencionalidad, y esa intencionalidad puede ir direccionada a no solamente contar en términos generales lo que está pasando, sino a buscar y establecer asociaciones. Y cuando nosotros buscamos establecer asociaciones, ahí empieza o ahí se genera un cambio importante. ¿Cuál es el cambio importante? Que si yo quiero establecer asociaciones, yo tengo que tener, o digamos, es importante generar, para poder generar esas comparaciones o mirar si esas asociaciones son más fuertes en un grupo o en otro, tengo que tener siempre dos grupos poblacionales. Entonces, por ejemplo, si yo voy a generar una intervención, voy a hacer un estudio experimental, un ensayo clínico, un estudio de intervención, lo que usualmente se trabaja en este tipo de estudios son medicamentos o son tratamientos o son alternativas para disminuir la frecuencia de una enfermedad, para disminuir la sintomatología, para disminuir una signología. Lo que usualmente se hace, y digamos el ejemplo más sencillo para estos estudios de intervención es, generalmente hay mínimo dos grupos. Un grupito en el cual se va a dar como un placebo, o se va a dar el tratamiento convencional, o se le va a dar un tratamiento, digamos, el habitual, el que se dé usualmente para la patología. Y a otro grupito se le va a suministrar el tratamiento novedoso, o el que nosotros queremos implementar, o el que nosotros queremos ver si funciona mejor que el convencional. Miren que ahí yo tengo dos grupitos. ¿Y qué es lo que voy a mirar? Yo voy a mirar cuál de los dos grupitos se recuperó más rápido, presentó menos signos, presentó menos síntomas, cuál de los dos grupitos, por ejemplo, también tuvo más muertos, cuál de los dos grupitos tuvo menos secuelas o menos efectos adversos. Lo sigo en el tiempo y comparo esos diferentes efectos. ¿Yo qué puedo hacer ahí? Yo puedo decir, como los dos grupitos estaban enfermos de lo mismo, y los dos grupitos, digamos, yo decidí cuáles pacientes, o no cuáles pacientes, yo decidí qué factor tenía cada uno de los grupitos. Un grupito yo decidí que tenían el tratamiento convencional, y al otro grupito yo decidí que tenían el tratamiento nuevo. Yo mirando esos efectos, como tenían las mismas patologías, las mismas características, yo puedo decir, vea, esos efectos adversos efectivamente fueron a consecuencia de ese tratamiento. ¿Por qué? Porque los dos grupitos tenían las mismas características, lo único diferencial era el tratamiento o la intervención que tenía uno de los dos grupos. En recuperación, yo puedo decir, vea, el grupito que estuvo el tratamiento nuevo se recuperó más rápido, y efectivamente eso es debido al tratamiento, porque los dos grupitos tenían las mismas características. La única diferencia era que uno estaba con el tratamiento nuevo y el otro estaba con el tratamiento convencional. Entonces, eso es lo que nosotros básicamente buscamos cuando hacemos comparaciones. Comparar dos grupitos o más y mirar, como son grupitos muy similares, mirar cuál de los dos tuvo un mejor comportamiento. En el caso de los estudios experimentales, ¿cuál es la característica? Que yo como investigador dispongo cuál va a ser ese factor al que los voy a exponer. En este caso, tratamiento convencional, tratamiento nuevo. En el caso de los estudios observacionales, va a pasar exactamente lo mismo que en un estudio experimental, solo que con una pequeña diferencia. ¿Cuál es la pequeña diferencia en términos generales? Y entonces acá venía esto, la dirección. Yo en los estudios observacionales, yo puedo analizar una patología
desde varios puntos de vista. Un punto de vista que yo puedo mirar la patología puede ser, por ejemplo, que yo tenga un grupito de personas enfermas, y tenga un grupo muy similar de personas sanas. La única diferencia entre esos dos grupitos es que unos van a estar enfermos y otros van a estar sanos. En el resto de las características son grupitos muy homogéneos, muy similares. ¿Y qué puedo querer yo saber? Pues yo puedo querer saber esos dos grupitos a qué estuvieron expuestos en su pasado, en su historia. Entonces yo a los dos grupitos me voy y les pregunto a qué estuvieron expuestos y empiezo a generar una serie de preguntas. Estuvo expuesto a un programa de vacunación, estuvo expuesto a un programa de esterilización, estuvo expuesto a contacto con otros animales, estuvo expuesto a contacto con otras personas y empiezo a generar una serie de exposiciones o a investigar una serie de exposiciones teniendo en cuenta que la base teórica o el conocimiento teórico, ¿sí? Eso es importante. Entonces, en el estudio de casos y controles, yo me voy a hacer comparaciones a ver cuál de los dos grupos tuvo mayor probabilidad de haber estado expuesto a algún factor de riesgo o algún factor de exposición y mirar si ese factor de exposición se comportó como un factor de riesgo o se comporta como un factor de protección. En el caso de un estudio de cohorte, es casi que lo mismo que un estudio experimental. ¿Cuál es la diferencia? Que en el estudio experimental yo selecciono el factor de exposición, es decir, yo selecciono un grupo y al que le voy a dar un tratamiento y yo selecciono un grupo al que le voy a dar el tratamiento convencional. En el estudio de cohorte hay dos grupitos. Son dos grupitos que ya vamos a ver que una característica importantísima es que, o una diferencia importantísima entre el de cohortes y el experimental, que es que usualmente en los estudios experimentales, cuando estamos hablando de medicamentos o de modificación para disminuir las enfermedades, usualmente son pacientes enfermos. En los estudios de cohorte siempre se parte de población sana, y ahí lo que hacemos es, por ejemplo, conseguir un grupo que esté bajo un factor de exposición. Vamos a imaginándonos, por ejemplo, en el ejemplo que veíamos cuando mirábamos las medidas de asociación, el ejemplo de confinamiento de las vaquitas. Entonces yo simplemente me consigo un grupo de vacas, yo no pongo a las vacas o yo no consigo los animales para someterlos a confinamiento, yo simplemente busco y encuentro un grupo que está en confinamiento. De manera natural, ella estaba así. Y busco un grupo de animales que sean muy similares, pero que no estén en confinamiento. Yo no dispongo o yo no selecciono de manera arbitraria a qué animales voy a colocar en cada grupo. Eso se da de una manera natural. Y ahí, cuando tenga ya esos dos grupitos de animales sanos, pero bajo dos factores de exposiciones o bajo un factor de exposición diferente, confinamiento versus pradera, la sigo en el tiempo y voy mirando si van desarrollando alguna patología. ¿Por qué les digo que acá siempre partimos de población sana y acá usualmente partimos de población enferma? Les decía, en los estudios experimentales, lo que se busca usualmente es tener o mirar factores que puedan disminuir la presentación de una enfermedad. Pero a veces nos interesa es conocer factores que puedan incrementar la enfermedad. Eso suena ilógico, pero es importante también a veces conocer esto. Por ejemplo, a veces lo que nos interesa es realmente saber si sobre todo eso se da mucho con genética, si una mutación genética, si una manipulación en algún pedazo del ADN puede provocar alguna enfermedad. Entonces ahí también se parte de animales sanos, se genera la mutación, se aplica la mutación y se observa si desarrollan las
patologías o las mutaciones pues que de acuerdo a la literatura se esperarían que generaran. Entonces, no, digamos, no es como lo habitual, pero también se hace partiendo de población sana para enfermarla por razones de evolución del conocimiento y para poder tomar medidas preventivas, pero lo usual es que en estos estudios experimentales se parta de población enferma. En esos estudios de cohorte, entonces, dos grupos, un grupo expuesto a algún factor, otro grupo que no lo tenga, y los miramos en el tiempo a ver si desarrolla un evento. Estudio de caso de controles, dos grupos, uno enfermo, uno sano, y los miramos en el tiempo hacia el pasado y miramos cuál de los dos tuvo mayor o menor proporción de exposición a algún factor. Y este, que es como el atípico, el Profe, estudio, me repite todo. El te estudio caso control. el estudio casos y controles, dos grupitos también, un grupito de enfermos y un grupito de sanos. Y aquí lo que vamos a hacer es también seguirlos como en el tiempo, pero en el tiempo hacia el pasado. Nos vamos a indagar en esa historia, a qué exposiciones estuvieron expuestos, valgan la redundancia, a ambos grupos. Y digamos, el estudio que es un poquito atípico, pero cuando digo atípico no es que sea el menos usado, por el contrario, es de los estudios más utilizados, sino que es atípico porque da mucha versatilidad para ser usado, es el estudio transversal. El estudio transversal, cuando hablamos de algo transversal, que aquí digamos lo vamos a volver como a mirar un poquito, cuando hablamos de algo transversal, es algo que se da en un momento determinado y que no tiene seguimiento, es algo que corta. Y si nos paramos como o visualizamos como la transversalidad como, imaginémonos las calles transversales. ¿Qué son transversales? Son calles que van cruzando como toda la ciudad y la van dividiendo. Esa es una transversal. Entonces, en los estudios epidemiológicos, ese concepto aplica exactamente lo mismo. Un estudio que se hace en un momento determinado y que no tiene, a diferencia de estos estudios, no tiene seguimiento. No nos vamos a mirar ni la historia ni nos vamos a mirar qué sucede en un futuro. Y en ese sentido, ese estudio transversal solamente me va a dar información de lo que suceda en el momento preciso que yo esté analizando la información. No me va a dar información de qué ocurrió en el pasado, no me va a dar información de qué podría llegar a ocurrir en el futuro, solamente me va a dar información del momento en el cual yo esté tomando, yo esté analizando esa información. ¿Qué pasa? En esos estudios transversales son muy versátiles porque en un primer momento estos estudios transversales pueden actuar simplemente como estudios descriptivos. Es decir, en un momento determinado yo quiero saber cómo es el comportamiento general de una patología. Pongamos el caso de parvovirus. Yo quiero saber en el mes de abril o en el mes de mayo cómo es la presentación o la frecuencia de presentación de parvovirus en la clínica de la universidad. Entonces, ¿yo qué hago simplemente? Pues a todos los perros que lleguen, a todos les tomo la prueba de parvovirus y miro cuántos positivos, cuántos negativos y reporto la frecuencia de animales positivos. ¿Y qué reporta adicionalmente? Vea, afectó más a los cachorritos, afectó más a los de esta raza, afectó más a las hembras, o afectó más a los machos, afectó más a los de raza grande, a los de raza pequeña, en términos generales. Entonces, miren que como yo ahí no estoy comparando con ningún otro grupo, yo simplemente estoy contando qué pasó con esa parvovirosis en un lugar y en un momento determinado. Yo con esa información podría saber cómo se comportó la parvovirosis el año pasado o hace 2 años. No, yo podría saber con esa información de esos 2 meses cómo será el comportamiento futuro de la parvovirosis en la clínica. No, yo simplemente puedo decir que en esos 2 meses tantos fueron positivos, tantos negativos y paré de contar. Entonces ahí se convierte en un estudio
descriptivo, no estoy comparando. Pero resulta que este estudio transversal permite jugar mucho con esa información, permite jugar con los datos obtenidos. Y cuando yo digo que se permite jugar, es que muchas veces cuando analizamos esa información de frecuencias de enfermedades, empezamos a ver como comportamientos que nos llaman la atención. Empezamos a ver, por ejemplo, listo, en un primer momento queríamos reportar, ¿sí? Cómo era el comportamiento general de la parvovirosis, entonces reportamos cuántos positivos, cuántas hembras, cuántos machos, cuántos de X o Y raza afectados. Pero resulta que en esa comparación empezamos a mirar que las hembras estaban siendo más afectadas que los machos. Y entonces ahí es como nos planteamos la pregunta. Una vez, digamos, o esto surge un poco ya cuando se tengan los datos. ¿Será que el hecho de ser hembra, ojo con lo que voy a decir, se asocia con el hecho de padecer parvovirus? Y esa palabra es importante. Miren que yo acá siempre he hablado de asociación, no de causalidad. ¿Por qué tengo que hablar siempre de asociación? Porque si yo ahí empiezo a subdividir los grupos, por ejemplo, machos y hembras, yo puedo hacer técnicas estadísticas para saber si realmente en esos dos grupos, si realmente es numéricamente esa diferencia de afectación en las hembras, realmente es como numéricamente importante tenerlo presente, o si esa diferencia en los números de presentación de las enfermedades entre machos y hembras, pues simplemente fueron porque fueron más las hembras a consulta o porque fueron, por ejemplo, más machos de más de 4 meses, entonces digamos la probabilidad de la enfermedad era menor, por otros factores, pero no por el hecho de ser macho o hembra. Esto es importante porque miren que yo acá, en este estudio transversal, y ya vamos a ver que actúa también un poco acá en el estudio de casos y controles, yo no puedo asegurar, porque yo no le hice un seguimiento a esos animales, que el hecho de que se haya presentado la parvovirosis se deba o es respuesta al hecho de que esos perros sean hembras. Yo simplemente estoy mirando que sí, las hembritas se enfermaron más y yo quiero ver si eso numéricamente es como importante o si numéricamente no es importante. Pero el hecho de que sea numéricamente importante no quiere decir que el ser hembrita sea la causa de generar parvovirus. Entonces acá la idea es estudios transversales. Inicialmente van a ser todos descriptivos. Siempre un estudio transversal en su origen, en su esencia, es descriptivo. Pero si en el transcurso del análisis de los datos vemos resultados un poquito que nos llamen la atención, podemos con esos datos subdividirlos y generar pequeños subgrupitos poblacionales. Y si generamos esos pequeños subgrupos poblacionales, pues podemos generar grupos de comparación, y al poder generar grupos de comparación, este estudio transversal, que en un inicio era netamente descriptivo, se convierte en un estudio analítico. Preguntas hasta ahí. Yo creo que por acá me aparece como el uno, como que si hubiese algo escrito en el chat. Profe, ¿estos estudios pueden realizarse al mismo tiempo en una sola situación? Laura, listo. Entonces, Laura, ¿estos estudios se pueden realizar al mismo tiempo en una sola situación? La respuesta es sí y no. ¿Cómo así que sí y no? Ejemplo. Yo en un estudio experimental, yo la primera fase o la primera parte del estudio puede que quiera primero hacer una descripción de la patología, puede que quiera saber cuál es la frecuencia de presentación de esa patología y demás. Es decir, un estudio experimental puede tener fases iniciales o puede tener fases de, en un solo estudio, tener incorporado
estudios observacionales, bien sean analíticos o descriptivos, ¿cierto? Un estudio analítico, digamos que también puede, y lo que generalmente se hace es que en una primera etapa tiene una parte netamente descriptiva, ¿cierto? Entonces, si vamos desde los experimentales, luego los analíticos y luego los descriptivos, los experimentales pueden incluir parte de los analíticos observacionales y pueden incluir parte descriptiva, también observacional. Pero si yo solamente voy a hacer un estudio observacional descriptivo, no hay forma, no hay cómo hacer que este estudio descriptivo pueda incluir un estudio experimental. Entonces, por eso te digo, sí y no. Si es un estudio experimental, sí hay cabida a que en esa misma situación puedan haber componentes analíticos observacionales y descriptivos observacionales. Pero si el estudio es netamente descriptivo observacional, no da cabida a que en ese mismo estudio haya un experimento. Entonces, tengo que voltear la torta. Si en un estudio descriptivo me surge el interés de generar una intervención como tal, tengo que voltear la torta y llamar a ese estudio un estudio experimental que tenga los componentes descriptivos, pero tiene como ese orden. Entonces, a mayor grande o a mayor complejidad de los estudios, pueden incorporar los estudios menos complejos, pero a menor complejidad de los estudios no pueden incorporar los estudios más elaborados. Laura, ¿te queda claro? Listo, ahí me contestó Laura, perfecto. Entonces, continuemos por acá. Entonces, mire, estas son unas preguntas o como unos interrogantes, como los básicos que nos hacemos para poder saber, y yo se los decía la clase pasada, estos estudios son como una especie de recetas y por eso les decía ahorita a Laura, sí se pueden mezclar en algunas situaciones, sobre todo de los más elaborados, incorporar como componentes menos elaborados, pero finalmente les vamos a dar el nombre del estudio más elaborado que haya. Entonces, para poder saber como cuál es el nombre real que le vamos a dar como a esos estudios, siempre nos planteamos como estas preguntas. El número de medición. ¿Qué es eso de preguntarnos el número de mediciones? ¿Me voy a devolver o no? Voy a avanzar a esta diapositiva y ya me devuelvo para las otras preguntas. Entonces, miren acá en esta diapositiva que yo tengo en estos cuadritos como dos categorías. Cuando yo hablo del número de mediciones, es que yo en un estudio puedo tener una única medición y vuelvo al ejemplo. Yo quiero saber cuál es la prevalencia o la frecuencia de presentación de parvovirus en la clínica de la universidad. Yo para poder establecer esa prevalencia, ese número de casos totales, yo simplemente tengo que hacer una medición a todo perro que llegue desde abril hasta mayo, a todo perro que llegue le hago su examen de parvovirus y esos son los casos totales. Eso me daría la frecuencia. Yo no tengo que hacer más mediciones de seguimiento. Cuando yo solamente obtengo un estudio donde hago una única medición, eso es lo que yo llamo un estudio transversal. Pero también se da el caso en que yo tengo que hacer más mediciones. Por ejemplo, y volvámonos al caso o al ejemplo de las vacas en confinamiento y en pastoreo, y vamos a seguirlas en el tiempo para ver cuántas desarrollan tuberculosis. Entonces, miren que aquí pasa algo. Yo en un primer momento tengo que muestrear esos animales para poder garantizar que ningún animal tenga tuberculosis, porque esa es la patología que yo quiero ver, si ese factor de exposición, que es estar en confinamiento o estar en pastoreo, tiene relación con la presentación de tuberculosis. Entonces yo tengo que hacer una primera medición para garantizar que no tienen tuberculosis. Y obviamente a los 3, a los 4 meses tengo que hacer otra medición para poder determinar cuántos animales han generado tuberculosis. Entonces, cuando yo tengo que hacer
más mediciones, no solamente una medición, sino que tengo que hacer mínimo 2 mediciones, ahí es a lo que llamamos un estudio longitudinal. Me voy a volver a esta diapositiva. Miren, por ejemplo, que en el estudio de cohorte, en un estudio de cohorte, yo parto de una exposición y voy mirando en el tiempo cuántos desarrollan un evento adverso en salud. En el estudio de cohorte tengo que hacer mínimo 2 mediciones, una basal para asegurar que todos estén sanos y una en el tiempo para mirar cuántos van desarrollando la patología. Entonces los estudios de cohorte son estudios longitudinales por excelencia. Los estudios experimentales, miren que también son estudios longitudinales por excelencia. ¿Por qué? Vámonos al caso de los medicamentos. Yo tengo dos poblaciones, una con el tratamiento A y la otra con el tratamiento B, pero yo tengo que hacer mediciones para ver si se curaron, para ver si disminuyeron la signología. Entonces miren que tengo que hacer varias mediciones en el tiempo. Entonces estos dos estudios son estudios longitudinales por excelencia porque tengo que tener varias mediciones. ¿Dudas con eso de longitudinal o transversal según el número de mediciones? Sobre Dímelo. un tratamiento, pues, o uno transversal sería las descripciones. ¿Cómo? Me repites la pregunta, porfa, que no te Pues escuché bien. los transversales serían descripciones, pues en el ítem que cae descripción, estudios Ah, bueno, descriptivos. pero no se me adelante. ¿Pero por qué se me Ah, bueno. adelanta? ¿Pero por qué se me adelanta el tema? Y en realidad, pues digamos que para darte respuesta, la mayoría de las veces sí, los transversales definitivamente caen en esa categoría de descriptivos en un primer momento. Entonces, para darte respuesta, sí, pero entonces ya lo vamos a mirar. Bueno, La otra, digamos, pregunta importante que ya, digamos, hemos venido hablando mucho es el número de grupos a estudiar. Y de acuerdo al número de grupos a estudiar es donde nosotros realmente vamos a decir o son descriptivos o son analíticos. ¿Qué pasa? Si son analíticos, siempre recuerden, análisis implica comparación. Estudios experimentales, yo comparo siempre dos grupos, grupos con el tratamiento X, grupos con el tratamiento Y, a ver quiénes van mejor. Cohorte, comparo dos grupos, grupos expuestos a algún factor y grupos que no están expuestos a ese factor. Comparo dos grupos. Estudios de casos y controles. Comparo el grupo de los enfermos con el grupo de los sanos. Contrasto dos grupos. En el transversal, y Juan José lo decía, generalmente solamente tenemos un grupo. Y como solamente tengo un grupo, pues es muy difícil hacer una comparación de un solo grupo. ¿Contra quién lo contrasto? ¿Contra quién voy a decir que ese solo grupo es mejor, es peor o se comporta igual? Entonces, en un primer momento, los estudios transversales, como solamente tienen un grupo, son estudios descriptivos. Y los estudios de casos y controles, cohorte y estudios de intervención o estudios experimentales son estudios analíticos porque tienen dos grupos o mínimo dos grupos de comparación. Claros, hasta ahí. Listo, por aquí no hay preguntas. Listo, entonces, claros con eso de de que descriptivo. los analíticos tienen dos grupos de comparación y los descriptivos es un transversal que solo tiene uno, ¿cierto? Sí, sí. En términos generales, sí. Listo, profe. Listo. Tercera pregunta que siempre nos hacemos, y digamos que también ya la habíamos visto un poquito. La posibilidad que el investigador lleve a cabo una intervención. Entonces, si el investigador genera una intervención que manipule o que modifique esa variable de desenlace,
es lo que conocemos como los estudios de intervención o los estudios experimentales, ¿sí? Si el investigador no genera ninguna modificación en esas variables que puedan modificar, valga la redundancia, ese desenlace o ese evento adverso en salud, se llaman estudios observacionales porque nosotros no intervenimos. Acá es algo importante, les voy a poner este ejemplo que a veces me confunden esa intervención con manipulación de los animales. Por ejemplo, yo para poder detectar que un animal, por ejemplo, que un bovino tiene anaplasma, pues tengo que hacer una toma de muestras de sangre para poder mirar si el parásito pues está en sangre. ¿Listo? Muy bien. A veces me dicen, profe, para determinar la prevalencia o la frecuencia de anaplasma, como tuvimos que manipular el animal, eso es un estudio experimental. La respuesta es no. ¿Por qué la respuesta es no? Eso no lo convierte en un estudio experimental. Porque la manipulación para yo poder detectar el parásito, para yo poder detectar el anaplasma, básicamente lo que yo hago es tomar la sangre, pero yo en ese momento o en ese procedimiento no estoy modificando la presencia o la ausencia del parásito. Es decir, por el hecho de yo tomar la muestra, no va a hacer que el parásito aparezca en sangre o no va a hacer que el parásito desaparezca. Sí, por el hecho de yo tomar la muestra, yo no estoy incrementando la probabilidad de que ese animal o me dé positivo o me dé negativo. Sí implica una manipulación del animal, pero no genera una intervención o una manipulación en la frecuencia de la patología. Entonces, ¿por qué les hago ahí claridad? Porque a veces cuando están haciendo sobre todo los trabajos de investigación me dicen, no, profe, esto es un estudio experimental porque tenemos que manipular al animal para poder tomar las muestras. No, eso es una manipulación del animal, pero no es una manipulación de las variables o de las características que puedan modificar el hecho que el animal esté o no esté enfermo. ¿Claros hasta ahí con esto de observacional o experimental? Listo. Entonces, ¿cuál es la otra pregunta que nosotros, digamos, nos generamos? Digamos, y estas dos, digamos, van muy ligadas. La forma de recolectar los datos y el momento o el tiempo en que ocurrió el fenómeno. Estas dos preguntitas van absolutamente ligadas. Cuando nosotros hablamos de el tiempo en que ocurrió el fenómeno o cómo se tomaron los datos, estamos hablando de, por ejemplo, casos y controles. Casos y controles. Yo tengo dos grupitos, el grupo de enfermos y el grupo de sanos. Y resulta que en el grupito o en esos grupos poblacionales, ¿qué pasa? El desenlace o el evento adverso en salud que yo esté interesado en analizar ya ocurrió. ¿Por qué sé que ya ocurrió? Porque tengo un grupo poblacional enfermo. Entonces, si yo tengo el desenlace que ya sucedió, yo lo que voy a hacer es ir a mirar hacia el pasado frente a que estuvo expuesto. Y ese irme a mirar en el pasado frente a que estuvo expuesto es, digamos, lo que nosotros llamamos retrospectivos. Vamos a mirar al pasado, vamos a mirar a la historia. Ahora, por ejemplo, yo coloco son dos grupitos que están sanos, pero que uno está expuesto a algún factor, confinamiento, y otro está expuesto a otro factor, pastoreo. Y los sigo en el tiempo a ver cuántos desarrollaron o cuántos van a desarrollar tuberculosis. Miren que yo ese seguimiento en el tiempo lo hago es a futuro, a los 3 meses, a los 6 meses, pero yo lo sigo es a un futuro. Cuando nosotros hacemos ese seguimiento a un futuro, es cuando decimos que hacemos estudios o que los estudios son prospectivos. ¿Qué más es importante tener en cuenta
esto de prospectivo o retrospectivo. Y este prospectivo retrospectivo acabaría un poquito en relación con los estudios transversales. Mire que los estudios transversales, decíamos, es una sola medición, no tienen tiempo. Y acá la profe nos está diciendo que ese prospectivo y retrospectivo está en función como del tiempo. Pero también les decía que está en función o que va muy ligado también a la forma de recolectar los datos. Entonces, cuando estamos hablando de un estudio transversal, en un estudio transversal no hacemos seguimiento en el tiempo, pero tenemos dos formas de conseguir la información. Primer mecanismo de conseguir la información en un estudio transversal, y voy a volver al ejemplo. Yo quiero saber cuánto es la Te está dañando el audio. ¿Puedes repetir, por favor? Listo, espérame, yo miro qué pasa aquí, pero no tengo como cosas, no tengo avisos de mala señal. ¿Ya me escuchan bien? Sí, profe. Sí, bueno, entonces, si ya me escuchan, entonces voy a repetir un poco en relación con esto de prospectivo y retrospectivo. Prospectivo hace relación a que esa información o esos resultados los vamos a obtener en un futuro. Y ponía el ejemplo. Tenemos los dos grupitos poblacionales, vacas en confinamiento y vacas en pastoreo. Y las vamos a seguir en el tiempo, 3, 4 meses, 6 meses, el tiempo que sea, y vamos a determinar en ese tiempo futuro cuántas desarrollaron tuberculosis. Entonces, como las vamos a seguir en el tiempo hacia el futuro, decimos que ese es un estudio prospectivo. Caso contrario, tenemos un grupito de vacas con anaplasma y tenemos un grupito de vacas sin anaplasma. Vacas muy similares en todas sus demás características, solamente que unas tienen anaplasma y otras no tienen anaplasma. Y entonces lo que nosotros queremos saber es esos dos grupitos a que estuvieron más expuestos, es decir, si alguno de esos dos grupos estuvo más en un potrero o alguno de esos dos grupos tuvo menos frecuencias de baños o algunos de esos dos grupos tuvo, qué sé yo, un manejo por alguna razón diferencial, ¿cierto? Entonces, miren que como yo me voy a mirar en la historia, en el pasado de esos dos grupos poblacionales, yo me estoy como devolviendo en el tiempo. Y al yo devolverme en el tiempo, entonces eso es lo que nosotros llamamos retrospectivos. ¿Qué pasa? Con los estudios transversales hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es la pequeña diferencia que ocurre con los grupos o con los estudios transversales? Decíamos ahorita, los estudios transversales no hacemos seguimiento, no nos interesa saber ni qué ocurrió en el pasado, ni nos interesa saber qué va a ocurrir en el futuro. Pero en cómo conseguimos la información puede que varíe un poquito. Y entonces aquí les iba a poner el ejemplo. Imaginémonos que queremos saber la frecuencia o prevalencia de parvovirus en la clínica de la universidad en los meses de abril y mayo. Miren que yo acá, como apenas estamos comenzando abril y mayo, si yo quiero saber cuál es la prevalencia, yo apenas voy a generar el diagnóstico. Ese dato todavía no está. Ese dato apenas lo voy a conseguir. Y como apenas voy a conseguir el dato, es un estudio prospectivo. Voy a poner el mismo ejemplo, pero un poquito diferente. A mí me interesa saber cuál fue la prevalencia de parvovirus en la clínica de la universidad durante el año 2019. Miren que es la misma, digamos, entre comillas, la misma enfermedad y la misma intencionalidad, saber la frecuencia de presentación. Pero el año 2019 ya pasó. ¿Yo qué voy a ir a mirar? Los registros, voy a ir a mirar en los registros de la clínica
cuántos animales se les hizo prueba de moquillo y esos animales que se les hizo prueba de parvovirus, perdón, y esos animales que se les hizo prueba de parvovirus voy a mirar cuáles fueron positivos o cuántos fueron positivos y cuántos fueron negativos. Como los datos ya están, porque ya están registrados, el animal ya sufrió la enfermedad, ya se salvó, ya se murió, ya se recuperó, pero ya pasó la enfermedad, el dato ya está, la información ya está. Entonces, como esa información ya está, miren que yo en esa idea, que es un estudio transversal, lo estoy haciendo de manera retrospectiva, porque la información ya está. Preguntas en relación con esto de prospectivo, retrospectivo, observacional, experimental, longitudinal, transversal o analítico o descriptivo. Profe, ¿me puede aclarar lo del estudio transversal con lo de si es prospectivo o retrospectivo otra vez? Claro que sí. Estudio transversal, mirado si como estudio prospectivo o como estudio retrospectivo. Entonces, el estudio transversal podemos en algunos casos decir que es prospectivo si la información todavía no la tenemos. Ejemplo, quiero saber la prevalencia de brucelosis en el oriente antioqueño en el segundo semestre de 2020. Pues yo quiero saber esa prevalencia, pero entonces ahí tenemos que partir de algo. Pues el segundo semestre de 2020 empecemos que no ha llegado. Y apenas llegue el segundo semestre de 2020, pues yo voy a tener que muestrear o tomar la muestra para poder saber cuántos animales tenían babesia y cuántos animales no tenían babesia. Ese dato todavía no está registrado, ese dato todavía no está reportado por ningún lado. Ese dato apenas lo vamos a conseguir. Entonces ahí es cuando decimos, hacemos un estudio transversal prospectivo, porque el dato apenas lo vamos a generar. Y decimos que podemos hacer un estudio transversal retrospectivo si el dato ya lo tenemos. Ejemplo, yo quiero saber cuál fue la prevalencia de babesia en el oriente antioqueño en el año 2019. Pues las vacas que tuvieron babesia ya estuvieron reportadas, ¿cierto? O pues a las que se les hizo la prueba de babesia. Las que salieron positivas y las que salieron negativas, pero esa información ya la tengo. Yo ya no la tengo que, o no tengo que volver a muestrear animales ni nada. La información de la frecuencia de enfermedad, babesia, para el 2019 ya está. Yo simplemente, ¿qué voy a hacer? Reportarla, pero el dato como tal ya está. Entonces, a eso es a lo que nosotros llamamos un estudio transversal, porque no vamos a hacer seguimiento de nada retrospectivo, porque el dato, pese a que no lo hayamos reportado, pese a que no lo hayamos analizado, el dato ya existe. ¿Quién fue la que preguntó? Yo, gracias, profe. Listo, perfecto. Entonces, aquí, básicamente, lo que yo les coloco es otra pequeña subdivisión. Y miren que ahorita decíamos, los estudios descriptivos, digamos que el que más hemos mencionado hasta el momento, miren, es este transversal, un estudio descriptivo. Y miren que acá es lo que les acabo de decir, puede ser retrospectivo o puede ser prospectivo. Por eso es que usualmente decimos que, o con los estudios pues como transversales decimos que no tiene como una direccionalidad como tal, ¿cierto? Porque a veces los podemos hacer prospectivo, otras veces retrospectivo, entonces a veces decimos no tienen como una direccionalidad fija. Pero miren que tenemos otra serie u otros tipos de estudios descriptivos. Los más comunes, este estudio de caso, yo lo cambio ahorita en la diapositiva, que fue que simplemente se me fue, es lo mismo que reporte de caso. Estudio de caso, reporte de caso, es la misma cosa. Entonces acá simplemente fue que se me fue. Tenemos otros tipos de estudios descriptivos
que ya los vamos a empezar a mirar. Los más comunes son el reporte o estudio de caso y la serie de casos o series clínicas. Los estudios descriptivos, estos dos estudios descriptivos tienen una característica común y es que son retrospectivos. Ya vamos a mirar por qué se dicen que son retrospectivos. Dentro de los estudios analíticos, miren que acá está analítico en moradito y analítico en verde, están los estudios que hemos mencionado, los estudios de casos y controles porque tienen dos grupitos, los estudios de cohorte porque tienen dos grupitos y los estudios experimentales porque tienen dos grupitos. ¿Qué pasa aquí? O digamos la diferencia que también ya hemos venido mencionando. Mire que los estudios de casos y controles decimos que generalmente son retrospectivos. ¿Por qué? Porque partimos de que la patología ya se presentó. Hay un grupo que está enfermo. Y lo que vamos es a mirar es al pasado a ver a qué estuvieron expuestos. Entonces vamos a mirar su historia. Entonces casos y controles son retrospectivos. Y miren aquí lo que dice de prospectivos y bueno, esto de siempre prospectivos, pues prospectivos. Miren que tanto en casos, en cohortes como en experimentales, partimos de una población, cohortes una población sana, experimental es una población por lo general enferma, y vamos al futuro a ver qué consecuencias hay, si desarrollan una patología o si mejoran una signología o si desaparece una enfermedad. Entonces, por eso es que decimos que son prospectivos. Esto de atrás hacia adelante es como lo mismo. Partimos de una exposición y la seguimos hasta un efecto. Y esto de adelante hacia atrás es que partimos del efecto, sería el adelante, y la seguimos hacia la exposición, nos vamos hacia atrás. Entonces miren que esta tablita simplemente es un resumen de lo que hemos venido como conversando, de las características principales, que es lo que no se nos puede olvidar de ningún estudio. Esto me lo voy a, o esta diapositiva, la repetición de ese cuadrito, simplemente nunca se nos olvide, experimental, hay intervención. Nosotros modificamos esa variable de interés, nosotros la podemos incrementar o disminuir y lo hacemos de manera consciente. Y los experimentales, nosotros no modificamos esa variable de interés, nosotros ni incrementamos ni disminuimos la presentación de esa enfermedad, nosotros simplemente observamos, vigilamos, registramos, anotamos lo que pasa en la naturalidad. Nosotros no generamos o no forzamos a que algo diferente pase. ¿Por qué es importante? Y acá digamos, nos vamos a empezar a detener un poquito en estos estudios descriptivos. ¿Por qué es importante hacer estos estudios descriptivos? La real importancia de esos estudios es que es lo que nos van a permitir conocer esa parte genérica de las patologías, nos van a permitir conocer lo que veíamos muy al comienzo del curso, que decíamos la frecuencia, los patrones, los determinantes de la enfermedad. Los estudios descriptivos son quienes nos van a permitir generar esas bases, nos van a permitir generar, el 20% de la población afectada son machos, el 30% de la población afectada son adultos. Eso es lo que nos va a permitir esos estudios descriptivos a nivel general, poder conocer esas frecuencias, poder identificar esos determinantes, poder identificar esos patrones. La enfermedad se presenta más en época de lluvia, la enfermedad se presenta más en época de sequía, la enfermedad se presenta más en climas con alta humedad o más en climas con baja humedad. Esas generalidades son las que nos van a permitir conocer estos estudios descriptivos. Son un componente esencial de toda investigación epidemiológica y esto se los comentaba un poquito ahorita al comienzo. Espérenme que me llegó por acá un mensajito, entonces me imagino que es una pregunta.
Ah, no, no era ninguna pregunta y sigue con lo mismo. Listo. Ah, no, que hay muchos ruidos de fondo, pero siguen habiendo ruidos de fondo. Yo acá no tengo como buen... O ya se fueron. Pero es que alguien está como que en otra clase también. Espérate, yo miro si todos los micrófonos están silenciados y si no los voy como a silenciar a todos y solamente a ver si así mejora un poquito. Ahí mejoró un poquito. Pero, profe, es como si en tu casa hubiera otra persona también dando clase o hablando, no sé. Ah, bueno, yo me voy a acercar el micrófono, listo. Sí, por acá hay otra persona hablando que también está en reunión porque aquí trabajamos los tres, entonces a veces entonces me voy a acercar como más el micrófono a ver si de pronto así les mejora un poquito la señal. Cuando me acerco el micrófono les mejora el sonido. Sí. Listo, Uy, entonces me profe, voy yo a... pensé que iba a decir que vivía sola. No, no, yo vivo con mis padres y los tres trabajamos, entonces a veces se nos enreda aquí un poquito la vida también. Entonces voy a continuar y ahí me disculpan que me tape la boca, pero es para poder que el micrófono me quede solamente a mí y poder que les mejore a ustedes un poquito el sonido. Entonces, aquí lo importante con las descripciones en epidemiología les venía diciendo que son las que nos van a permitir establecer como todas estas características generales de la presentación de las patologías y nos van a permitir, digamos, conocer esas frecuencias, esos patrones y esos determinantes de la enfermedad. Entonces, digamos que esa es como la generalidad de esta diapositiva. ¿Qué es importante acá? Es conocer cuáles son los objetivos de esos estudios descriptivos. Entonces, dentro de esos propósitos o dentro de esos objetivos de los estudios descriptivos, es caracterizar, es eso, es contar cómo se comporta en nuestros casos, lo usual es contar cómo se comporta un evento adverso en la salud. Entonces, miren acá lo que yo tengo, lo que hablábamos muy al comienzo del curso, las preguntas fundamentales de quiénes, dónde, cuándo. Esas son las preguntas fundamentales que nos hacemos en la parte descriptiva. Ahí falta una pregunta también fundamental, solamente que esas preguntas o esas dos preguntas fundamentales que yo al principio les decía son las preguntas básicas que nos hacemos en epidemiología, que son las 5 preguntas que nos enseñan en inglés: qué, dónde, cuándo, cómo, por qué, ¿cierto? Miren que acá solamente tenemos 3, nos queda faltando, digamos, el cómo y el por qué. Y esas preguntas del por qué, los estudios descriptivos no son capaces de dar cuenta de ella, no llegan o no tienen la capacidad. Esa pregunta del por qué, básicamente lo vamos a ver con los estudios experimentales. Lo mismo que el cómo. El cómo es mirar si esas asociaciones, y de ahí que yo les enseñé las medidas de asociaciones antes de ver los estudios, mirar si ese riesgo relativo realmente es significativo, mirar si ese riesgo atribuible poblacional realmente es importante para poder, digamos, argumentar qué son las acciones o cuáles son los factores predisponentes que debemos de atacar, porque esos factores son los que me están diciendo cómo se está generando las patologías. Entonces, por eso esas dos preguntas no las vemos acá en esos estudios o en esos objetivos que tienen los estudios descriptivos. El otro propósito o el otro objetivo fundamental que tienen en términos generales los estudios descriptivos es poder determinar o poder, no determinar, sino generar preguntas, generar hipótesis acerca de cuáles pudiesen llegar a ser factores causales. Es decir, en los estudios descriptivos, y ahorita se los decía cuando hablábamos un poquito del estudio transversal, yo les decía, acá podemos establecer algunas asociaciones, pero no podemos llegar a decir que son causales, pero sí podemos llegar a decir que, ojo, mire,
esta asociación o esta variable está muy relacionada con esta respuesta. Hagamos unos estudios usualmente de cohorte o hagamos unos estudios experimentales para comprobar que esa asociación es o que esa variable o esa característica es lo que me está causando, es lo que me está originando el efecto. Entonces ellos proponen como hipótesis de posibles agentes causales, más no los confirman. Y lo otro, digamos que en términos generales, confirmar las características del evento, confirmar o darnos a conocer el comportamiento genérico. ¿Qué de esta diapositiva, digamos que son en términos generales las ventajas que tienen los estudios descriptivos, que es importante sobre todo tener en cuenta cuando queramos hacer investigaciones, y esto muy direccionado también como si quieren hacer investigaciones para sus trabajos de grado. Son los estudios, dentro de todo, son los más sencillos de hacer. Entonces, eso es una gran ventaja a nivel práctico. La otra gran ventaja a nivel también práctico es que son estudios que no requieren mucho tiempo, son estudios que no requieren altas sumas de dinero o altas inversiones, son bastante económicos en su gran mayoría, no requieren tampoco mucho personal la gran mayoría, entonces son bastante, en términos generales, entre comillas, fáciles de ejecutar. Lo otro que es importante o una ventaja, sobre todo ya así como a nivel práctico, la última, útiles en la planificación y administración sanitaria. Estos son los estudios que más herramientas nos generan a nivel administrativo cuando hacemos o desempeñamos cargos administrativos para poder generar la disposición de recursos, poder decidir a qué le vamos a invertir más recursos. Vamos a invertir más recursos en evitar o en controlar una u otra enfermedad. ¿Eso quién nos lo va a decir? Estos estudios descriptivos, que son los que me van a decir en forma general cómo es el comportamiento de las patologías. Entonces, nos ayudan muchísimo y son bien importantes para poder tomar esas decisiones de cómo generar o cómo repartir los pocos recursos que nosotros tenemos en el ámbito sanitario. Lo otro, esto ya lo habíamos dicho, caracterizan la distribución en relación con más que persona con población, tiempo y lugar de las enfermedades, y también ya lo habíamos hablado que permite establecer como los patrones, la frecuencia, los patrones y los determinantes que tiene una patología. Entonces, en términos generales, esas son como las ventajas. Esta diapositiva, esta me la voy a saltar y la miramos es al final, digamos, un poquito cuando veamos los estudios. Entonces, no se me olvida, sino que la tengo como mal ubicada. Y básicamente, acá simplemente recordar como ¿cuándo es que los usamos con mayor cotidianidad? Entonces acá es fundamental, por ejemplo, esto, ayudar o apoyar en el diseño de normas y procedimientos, sobre todo, vuelve y juega en el ámbito clínico o en el ámbito también productivo. Nosotros generamos muchos protocolos de cómo hacer algunas intervenciones, de cómo hacer algunos manejos, de cómo generar cierto tipo de estrategias. En esas situaciones, lo que usualmente, o esos protocolos o ese manual de procedimientos, generalmente están basados en respuestas o dando respuesta a estudios descriptivos que se hayan hecho y que nos hayan presentado cuáles son las dinámicas más problemáticas en los lugares de trabajo. Entonces, digamos que esta es una de las finalidades y de las ayudas más grandes que tienen esta elaboración de estudios descriptivos. Y ahora, digamos que vamos a mirar como los tipos de estudios descriptivos, los más comunes, que eran los que les mencionaba yo ahorita, el reporte de caso, la serie de caso y el estudio transversal como tal. Entonces, en el reporte de caso, que ahorita les decía,
El reporte de caso, yo siempre he tenido, y eso se los digo es a nivel personal, yo, Natalia Uribe, siempre he tenido como una contradicción con el reporte y la serie de casos. ¿Por qué? Me parecen estudios que en la clínica son fundamentales, en la clínica son vitales, pero a nivel investigativo son estudios que no requieren mayor esfuerzo y ya vamos a mirar por qué. Yo creo que en sus áreas de medicina o en sus asignaturas de medicina a veces los han puesto a hacer reporte de casos. Yo quiero que me digan si sí o si no los han puesto a hacer reporte de casos. Hasta ahora no. Hasta ahora no, pero estoy segura que se los van a poner a hacer. O, por ejemplo, cuando han visto a sus compañeros que, por ejemplo, con el profe José Fernando Ortiz, a veces los miércoles a las 11 de la mañana hacen presentación de casos clínicos. ¿Alguno ha asistido a alguna de esas presentaciones? ¿Ninguno ha asistido a esas presentaciones? Sí. Ah, bueno, menos mal, al menos alguno sí ha asistido. Y en esas presentaciones, sus compañeros, ¿qué hacen? Les cuentan qué ocurrió con el paciente. Básicamente, eso es lo que hacen en esos espacios de presentación de casos clínicos. Presentan qué ocurre en el paciente y al finalizar, digamos a veces, dependiendo también como del estudiante y dependiendo del caso clínico, el estudiante genera una pequeña discusión de él como futuro médico veterinario, qué otra recomendación da o qué otro manejo hubiese propuesto, da una serie como de alternativas. Pero finalmente lo que hace es contar un caso que en la clínica llegó. ¿Qué pasa con este reporte de casos? Generalmente lo que se sugiere que se reporte son casos atípicos, son casos que no se presentan con regularidad, son casos que generen un interés mayor en la clínica. No, o por ejemplo, no es muy común ver un reporte de caso, por ejemplo, de reporte de caso de una perra con piómetra. A ese reporte de caso de una perra con piómetra, generalmente lo reportan porque en el transcurso de ese piómetra sucedió algo anormal, o el piómetra se aceleró, o el piómetra que usualmente entonces era abierto por alguna circunstancia en esa perra le dio cerrado cuando no debería ser cerrado, o porque el piómetra entonces se reventó y le dio una peritonitis antes de tiempo, o porque entonces trataron ese piómetra con un medicamento que no estaba recomendado, pero no tenían más y resultó que ese medicamento funcionó por obra y gracia del Espíritu Santo porque no había ningún reporte de que eso sirviera, o porque no pensaban en un piómetra y resulta que hicieron una ayuda diagnóstica para otra vaina y detectaron el piómetra ahí también por obra y gracia del Espíritu Santo, pero algo diferente, algo inusual sucedió con ese piómetra. Entonces los reportes de casos es eso, es contar qué pasó en un caso clínico, pero que pasó algo diferente, algo que habitualmente no sucede. ¿Cuáles son, o digamos, cuáles son como si las circunstancias más usuales en las cuales se generan estos reportes de caso? Cuando se está o se da o se atiende a una patología que no se había descrito con anterioridad. Entonces, a mí me llega un paciente con un cuadro clínico totalmente fuera de lo común que yo en mi vida lo había visto y voy y consulto con colegas y ellos tampoco lo habían visto y resulta que es una serie de signos y síntomas totalmente como atípicos y eso cuando es algo tan inusual. Entonces decimos, ojo que aquí algo se nos está presentando. Entonces, en esas presentaciones recurrimos a reportar ese caso clínico. Un comportamiento inusual, lo que les decía ahorita, por ejemplo, con el piómetra, ¿no? El piómetra que debió crecer en 4 días, creció fue en un día y por la mañana estaba bien y al mediodía reventó ese piómetra cuando realmente era un piómetra chiquito y estaba todavía abierto y eso hizo una transformación y cambió como todo el curso
natural del piómetra. Entonces, cuando se presenta un comportamiento inusual de esa patología, uno dice, esto hay que dárselo a conocer a mis colegas, a los demás médicos veterinarios. Una rara asociación entre eventos. ¿Qué es esto? Por ejemplo, yo tengo una perra y resulta que, sigamos con el ejemplo del piómetra, pero entonces ese piómetra le desencadenó un problema neurológico, que no es como lo normal, pero en esa perra se dio esa rara asociación, porque de piómetra a síndrome neurológico, digamos, no es como cotidiano, no es común, pero en esa perra se dio. Lo que vamos a hacer es también a reportarla. ¿Por qué? Porque no es algo cotidiano, no es algo que, digamos, fisiológicamente se vaya a dar con facilidad, no es algo que sea usual o cotidiano. O la aparición de un evento de forma inusual. Digamos que es como un poquito ahí repetir. Entonces, siempre que haya algo en nuestra clínica, en nuestra práctica clínica, que sea novedoso, siempre eso va a ser importante reportarlo. La adicción que yo tengo con el reporte de casos, que es fundamental, pero que a nivel investigativo no sea una investigación propiamente dicha. Cuando uno hace un reporte de caso, uno lo que hace es, finalmente, luego de que ocurre el caso, luego de que el paciente se recupere, el paciente se muera o pase lo que tenga que pasar con el paciente, uno ahí es cuando ya dice, listo, voy a reportar ese caso. ¿Y uno qué hace? Poner en términos bonitos y poner, digamos, en un formato especial, en un formato no de historia clínica, sino en un formato de artículo, la historia clínica. ¿Qué investigación tuve que hacer yo para transcribir lo que pasó con el paciente? Ninguna. ¿Eso es muy importante para la clínica? Sí. ¿Por qué? Porque si a mis compañeros, a mis colegas les llegan situaciones similares, pues por lo menos yo le voy a contar qué pasó con mi paciente o cómo actué yo, y él va a poder tener una guía, una aproximación a cómo actuar con ese paciente que tenga una problemática similar. Entonces, en la clínica es muy útil, pero a nivel investigativo, como yo solamente estoy básicamente transcribiendo, pues realmente no estoy generando ningún proceso de investigación propiamente dicha. Entonces, ese es mi eterno dilema. Este ejemplo es muy viejo, empecé a hacer. Es un ejemplo que al día de hoy sigue haciéndose los estudios. Al día de hoy, año 2020, todavía no hay nada contundente. Y resulta que es que ya por allá en el año 2007, ya hace bastante tiempo, se dio como, bueno, realmente pues no fue en el 2007, el caso fue reportado en el 2007, pero el caso se dio antes. Hubo una niña que infortunadamente por un accidente que tuvo, por una exposición rábica que tuvo, pues tuvo contacto con el virus de la rabia y el virus de la rabia logró llegar al sistema nervioso central y obviamente la niña entonces empezó o manifestó la signología de la rabia, generó la enfermedad de la rabia. Hasta el día de hoy todavía no hay un tratamiento que uno diga es efectivo para la rabia. Al día de hoy todavía la rabia no tiene un tratamiento propiamente dicho. Sin embargo, con esta niña generaron un tratamiento, digamos, poco convencional, o ellos se les ocurrió en su grandioso ingenio que, dado que no había nada por hacer, pues colocaron a la niña en coma. ¿Por qué? Porque no había nada más para hacer. Entonces, digamos que la colocaron en coma. Y resulta que la niña sobrevivió a ese coma. La niña, luego de estar en coma, el virus no logró replicarse y por el contrario, digamos que fue disminuyendo y la niña se logró curar. Este tratamiento ya no solamente lo han hecho en esa niña, este tratamiento que no está todavía probado,
que todavía siguen en estudios, pero ya hay varios casos reportados de pacientes que han sido sometidos a coma y que han sobrevivido a la rabia. Esa es la importancia clínica. Miren ahí, todavía está comprobado o que la coma o inducir coma es la solución para la rabia. No. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que también se han sometido a este tipo de tratamiento y no han sobrevivido. Entonces, apenas los estudios que estos reportes de caso nos mostraron, nos abrieron los ojos, apenas están haciendo estudios in vitro inicialmente para poder establecer bien el mecanismo de cómo el inducir en coma puede, digamos, poner en pausa toda la funcionalidad del sistema nervioso central, y ese poner en pausa puede, digamos, hacer que se desacelere la propagación del virus, pero entonces todavía no está muy bien dilucidado cuánto tiempo se demora, cuánto tiempo es el coma recomendado. Entonces miren que estos casos clínicos son fundamentales porque nos ayudan a acercarnos mucho a abrir la mirada, a obtener como nuevas opciones, a contradecir como todo lo que hasta la fecha la literatura ha dicho. Pero infortunadamente, como solamente son en pacientes músicos, eso no nos lleva a decir que eso se va a comportar así en toda la población. Espérate que por acá en el chat como que hay, no hay ninguna otra pregunta ya, sino que me aparecía como titilando. Entonces, eso nos abre la mirada, nos da como un nuevo conocimiento, nos abre o nos muestra nuevas perspectivas, pero infortunadamente la gran limitación es que como es tan poquito la cantidad de sujetos, la cantidad de animales que tienen esa situación, no podemos generalizar que eso se vaya a comportar de la misma manera a nivel poblacional. Preguntas con este reporte de caso. ¿O estamos bien? No, profe, todo bien. Listo, perfecto. Entonces, acá digamos que en términos generales, esto son como resumencitos de lo que hemos hablado de el reporte de caso. Acá está la que me parece como más importante. Ha sido bastante útil para documentar sobre todo la presencia de nuevas patologías y también para generar como pensamientos abiertos o diversos, sobre todo a nuevos tratamientos y nuevos mecanismos para controlar las enfermedades. Este cuadrito, vamos a ver que este cuadrito es exactamente el mismo, el mismo cuadrito. Este cuadrito yo lo tengo repetido acá en reporte de caso y en serie de casos porque los dos estudios son muy similares. Entonces, simplemente como recordar las características de este estudio. Es un estudio observacional el reporte de caso. ¿Por qué? Porque miren que ahí lo que se está haciendo es contando lo que pasó. Miren que para hacer ese reporte de caso, el autor o los investigadores no es que hayan modificado nada del curso natural de la enfermedad. Ellos simplemente, listo, hicieron un tratamiento alternativo, pero que ni sabían si eso funcionaba o no, pues, y lo contaron, pero ellos como tal no estaban planificando al momento de reportar eso o al momento de hacer como ese cambio que eso iba a ser o no iba a ser exitoso. Entonces miren que simplemente se cuenta lo que pasó. Son retrospectivos, ¿por qué? Lo que les decía, por ejemplo, esa niña sobrevivió y luego de que sobrevivió se reportó el caso, pero eso ya pasó, eso fue del pasado. Entonces se cuenta hechos o acontecimientos que ya sucedieron. Y son descriptivos porque miren, no tienen grupo de comparación, son reportes de una persona, de una situación, entonces no hay con qué compararla. ¿Cuál es? Digamos que en esto de las mediciones, esto es más estadístico, entonces en esta parte no me voy a meter, me voy a centrar, digamos, más en esta parte de las utilidades y de las limitaciones. La gran limitación es lo que les decía ahorita. Su gran problema es que como solamente son casos esporádicos que no son el común de la población, no podemos llegar
decir que como así ocurrió en ese sujeto, en ese animal, así se vaya a comportar en el total de la población. Entonces, esa es la gran limitación, la poca capacidad de inferencia que tienen estos estudios. Las grandes ventajas o las grandes utilidades que tienen estos estudios es que básicamente lo que les decía, nos abren el pensamiento, nos llevan a mirar que hay otras alternativas, que hay otras posibilidades, que se pueden estar generando otras enfermedades que hasta este momento no teníamos previstas, no teníamos conocimiento de ellas. Entonces son muy útiles para abrir el pensamiento, sobre todo clínico, y para abrir el pensamiento investigativo y formular nuevas preguntas, generando diseños un poquito más avanzados. En relación con la serie de casos es exactamente lo mismo que reportar un caso, La única diferencia es que acá se empiezan a encontrar ya que ese evento inusual se está presentando en un grupito de pacientes. Es decir, acá se empiezan como a encontrar 4 o 5 pacientes, incluso se habla que en esta descripción de serie de casos son hasta 20 pacientes o 20 casos similares. Lo que hacemos es ir o agrupar la información como de toda la signología, toda la sintomatología, todo el tratamiento, todo lo que se le haya realizado a estos 20 pacientes, y se trata como de resumir y de concretar. Entonces se cuenta la historia de esos 20 pacientes en una manera resumida. Y yo acá básicamente les pongo estos 2 ejemplos que, si bien son con humanos, son 2 ejemplos que han transformado un poco lo que es la medicina. En el primer ejemplo, ahí está como la historia, básicamente son cuando se empezaron a publicar por allá en la década de los 80, y dice extraños casos de neumonía en jóvenes homosexuales. Y recuerden que por allá, por la década de los 80, pues el VIH-Sida pues todavía no estaba descrito como tal, era una enfermedad que apenas estaba apareciendo, apenas se nos estaba visibilizando en el mundo, y entonces los primeros casos pues no se diagnosticaron como SIDA, sino que a los doctores les empezaron a llegar casos muy extraños de neumonía de jóvenes que no tenían como antecedentes de enfermedades de base, que eran aparentemente sanos, que no tenían como razones o circunstancias de por qué generar esos cuadros respiratorios tan agresivos. Y digamos que se hizo el reporte de la serie de casos porque encontraron, digamos, algo común en ellos. Y es que para la época, recuerden que esto pues fue por allá en el 80, ya hace muchos añitos, pero para la época pues era algo novedoso que esa neumonía o esa afectación respiratoria tan severa que estaba ocurriendo en pacientes jóvenes que no tenían como motivo o razón de que esto sucediera, tenían algo en común, y es que eran homosexuales. Esto fue como el primer inicio que empezó a mirar y a abrir la mirada del mundo. Ojo, que hay una patología, en el momento no se conocía pues cuál era, que está afectando la salud, y que en ese momento, y digo en ese momento porque si vemos al día de hoy la cuestión ha cambiado mucho, pero que en ese momento estaba afectando mucho la población homosexual. Ojo con lo que voy a decir aquí. Esto ayudó mucho a la clínica, pero también ha sido un poco controvertido, sobre todo en estos momentos, pero también hay que ser, digamos, honestos. Todo se va escribiendo a la luz de una historia, pues en ese momento era mucho más la represión que había con estos grupos poblacionales y demás. En estos momentos se critican mucho, y en este momento digamos que la población homosexual tampoco es la que sea la más afectada. En este momento la población más afectada son las mujeres, o somos las mujeres las que estamos en más alto riesgo. Entonces, para ese momento, esta descripción de ese pequeño grupo de
seres humanos que empezaron a presentar unas enfermedades que no eran típicas para la población. Fue lo que empezó a abrir la luz acerca de esta patología que al día de hoy nos sigue afectando gravemente. Y este otro, digamos, series de casos, los traigo acá porque es una serie de casos del oriente antioqueño que ha sido, digamos, pionera a nivel internacional en relación con el Alzheimer. Y, digamos, esta serie de casos ha estado muy ligada con una familia que el apellido se me va, pero sí ha sido como bastante nombrada, pero se me va. Al parecer, hay un gen que la población antioqueña y especialmente pues estas familias que no recuerdo el apellido, eh, tienen y acelera el proceso de presentación del Alzheimer. Entonces, estos investigadores tienen varios casos de esa familia donde desarrollaron infortunadamente Alzheimer a edades muy tempranas. Y cuando digo edades muy tempranas, es que están reportados que desarrollaron esta patología a edad de 40, 42 años, cuando esta patología es una patología que usualmente aparece en adultos mayores, usualmente adultos mayores de 65, 70 años. Entonces, con esta serie de casos se empezó esto también, pues esto no es del 2019, este estudio también ya tiene sus añitos, pero se empezó, fue digamos, el estudio o la serie de casos fue, digamos, lo pionero que empezó a abrir la mirada acerca de que, ojo, que el Alzheimer también puede tener un origen genético y ojo que la población antioqueña, sobre todo, podemos tener ahí cierta predisposición y digamos que eso ha venido avanzando, sí se ha comprobado que hay un gen que sí lo modifica o sí puede acelerar este proceso y se sigue trabajando en tratamientos, en ayudas para diagnosticar más precisamente esta patología, pero miren que estos son como que los que nos abren la vista al mundo a ojo que hay cosas que están sucediendo que antes no las teníamos en cuenta. Preguntas con esto de serie de casos. ¿O serie de casos quedó bien? Chicos. Sí, profe. Listo. Perfecto. Entonces, esto es lo que les decía, que yo les decía que este cuadrito moradito lo tenía duplicado, lo único que hice fue cambiarle el color. Pero miren que es realmente la misma información que tengo. La serie de casos son estudios que son descriptivos, son estudios que nosotros no estamos cambiando el curso de la enfermedad, simplemente estamos reportando lo que estamos visualizando, son estudios que son retrospectivos porque contamos lo que ya pasó en esa población, entonces son estudios que no tienen grupo de comparación. ¿Qué es importante? Tienen, digamos, la misma utilidad que el reporte de casos. ¿Cuál es, digamos, la diferencia? Que este tiene un poquito más de peso que el reporte de caso al tener un poquito más de población, ¿sí? Entonces, digamos, uno confía un poquito más cuando uno ve que ya hay una serie de casos, porque uno ve, ya no solamente es un paciente, sino que es un grupito de pacientes los que están teniendo, los que se están mejorando, lo que está generando como la misma dinámica en la enfermedad. Y la gran limitación sigue siendo exactamente la misma. Pese a que hay un poquitico más de pacientes, ese poquitico o ese número adicional de pacientes no es aún representativo de la población. Entonces no podemos decir que porque a ese grupo pequeño de pacientes le pasó o tuvo la enfermedad una evolución diferente o tuvo un tratamiento, un éxito o tuvo algo, un fracaso, no podemos decir que eso mismo va a ser igual en la población en general. Entonces, digamos que esa es la gran limitación que tienen estos estudios o esta serie de casos. El otro, digamos, y que con este terminamos para la clase de hoy, el otro estudio descriptivo grande son los estudios
transversales. Y entonces ahorita Juan José al comienzo me preguntaba, profe, entonces los estudios transversales son descriptivos, y yo les decía, sí, mire, son observacionales porque no modificamos la historia natural de la enfermedad. Son transversales porque solamente se hace una medición, y son descriptivos porque simplemente contamos lo que pasa. ¿Cuál es la utilidad, la finalidad y la razón por la cual se generan o se hacen tanto este tipo de estudio? Mírenlo acá, esta hermosa palabrita, prevalencia. Son los estudios indicados, son los estudios ideales para poder establecer la prevalencia. Y entonces acá tenemos que recordar qué o qué significa ese concepto de prevalencia. Recordar que la prevalencia son los casos totales de una enfermedad en una población determinada en un momento determinado. Y bajo esas circunstancias, miren los ejemplos o recuerden los ejemplos que yo les ponía ahorita. Quiero determinar, yo les decía ahorita frecuencia, para, digamos, no ponerles el nombre de prevalencia, simplemente yo les decía, queremos determinar, por ejemplo, la frecuencia de parvovirus en la clínica de la universidad, ¿cierto? Entonces yo les decía, vamos a tomar entonces a todos los animalitos o a todos los perros que llegan, pruebas de parvovirus, y los que salen positivos y los que salen negativos. ¿Cuál es mi población? Mi población serían todos los caninos que asistieron a la clínica, y la prevalencia sería el total de positivos sobre el total de esa población. ¿Qué pasa? Miren ahí, y digamos que esto hay que empezarlo o lo debemos de ligar un poco con eso inicial del concepto de prevalencia. Miren que yo ahí en ese momento yo no podría determinar cuáles son casos nuevos o cuáles son casos viejos. Yo simplemente tengo un número de casos. Por eso es que hablamos de prevalencia, no de incidencia. Y lo otro es que miren que lo que hacemos es tomar el total de positivos sobre el total de la población. Y acá es donde muchas veces hemos cometido muchos errores, porque no damos la claridad que muchas veces lo que nosotros hallamos son las prevalencias aparentes y no generamos, digamos, el trabajo completo. Y cuando digo generamos es porque pues yo he hecho algunos trabajos de estos, e infortunadamente si ven, como yo he escrito pues algunos artículos, y si ven los artículos van a decir, profe, pero usted tampoco usa el trabajo. Sí, yo lo reconozco, pero para eso estamos, para ir aprendiendo todos los días. Hemos publicado muchas prevalencias aparentes, pero tampoco me había dado el trabajo. ¿Por qué? Porque se me había pasado de realizar el trabajo completo, es decir, de mirar a raíz de esa prevalencia aparente cuál podría ser la prevalencia real de esas enfermedades en las zonas analizadas. Entonces, acá cuando veamos estos estudios de prevalencia o cuando lean artículos de prevalencia, tengan mucho cuidado o lean muy bien si en ese reporte me están dando solamente, vea, se sacó la prevalencia porque nos dieron tantos positivos de tanta población, porque ahí nos estarían dando es la prevalencia aparente, o sí, porque también hay estudios no hechos por mí, sino hechos por otras personas muy juiciosos, en donde dan la prevalencia aparente y determinan o también obtienen la prevalencia real de las patologías, ¿cierto? Entonces, este es el tipo de estudios indicados para poder establecer esa frecuencia, esa cantidad de casos totales que hay en una población. Y aquí, digamos que, miren que yo aquí voy a contradecir lo que le dije a Juan José al inicio de la clase y lo que acabo de decir. ¿Por qué lo voy a contradecir? Miren que acá yo digo, vea, será también comparativo o analítico. Pero yo no acabé pues de decir que era observacional, transversal y descriptivo. Ese es el origen de todos los estudios transversales, ser descriptivos. Pero recuerden que por allá también al comienzo de la clase yo les decía, los estudios transversales tienen
o se puede jugar un poquito con ellos. Y ese jugar un poquito con ellos es que en los estudios transversales a veces nos podemos dar el lujo de cuando estamos analizando los datos, si vemos que algo atípico sucede, podemos generar pequeños subgrupos. Y si generamos pequeños subgrupos, podemos generar comparaciones entre esos pequeños subgrupos. Y si hacemos comparaciones entre los subgrupos, podemos decir que pasa de ser un estudio descriptivo a ser un estudio comparativo. Volvamos al caso de la clínica. En un momento inicial queríamos hacer es conocer la prevalencia de parvovirus en la clínica. Listo. Tomamos los datos o tomamos la prueba de laboratorio, sacamos los positivos sobre la población que fue, digamos, a la clínica, obtuvimos la prevalencia. Pero cuando estamos analizando los datos, vemos que, por ejemplo, se estaba presentando más en perros poodles que en boxer, o que se estaban presentando más en los machos que en las hembras. Y entonces empezamos a generar grupitos, machos versus hembras, o empezamos a generar grupitos por razas de tamaño grande versus razas medianas versus razas pequeñas. Y empezamos a crear esos subgrupitos, y esos subgrupitos los vamos como comparando. Realmente si hay una proporción de presentación mayor o menor en alguno de esos grupos. Entonces, como ahí sí comparamos, ahí lo transformamos a un analítico. Acá, y con esta terminamos, simplemente es como la parte gráfica del estudio transversal. Yo en un momento determinado digo, voy a detectar la presencia de una patología. Voy a una población en específica, tomo las muestras de laboratorio, las analizo y saco el total de enfermos y saco el total de no enfermos. Y a raíz de ese total de, digamos, o no de enfermos, sino de positivos y negativos, y basados en ese total de positivos y negativos, logro determinar esas prevalencias aparentes. Preguntas hasta este momento. Ninguna. Todo quedó claro. Listo. Entonces, a partir de este momento, entonces voy a finalizar la grabación de la clase. Por favor, recuérdenle a los compañeritos porque en este momento solamente hay 14 de ustedes, es decir, la mitad del grupo no está, ¿cierto? Recuérdenles que si tienen problemas para generar o para unirse al Teams o tienen problemas de conectividad, que nos lo hagan saber, que lo más probable es que los exámenes vayan a ser virtuales. Entonces, digamos que en este momento todavía estamos a tiempo de generar algunas soluciones, pero que no se vaya a llegar el día de los parciales y que la excusa sea, profe, es que yo tenía dificultades en la conectividad, porque lo primero que le van a decir o que nos van a decir que les digamos a ustedes es por qué no lo reportaron con anterioridad para mirar qué estrategias podemos llevar a cabo. Entonces, por favor, con los compañeritos, háganle pues como saber esta situación y nos vemos el viernes y saben que si tienen preguntas me pueden escribir al chat, lo que sea, que estoy totalmente atenta. Gracias, profe. Listo, niños. Se me cuidan mucho. Feliz día para todos.